Ok, con este video sí me voy a tardar un poquito. Vamos a hacer la programación de un automata finito no determinista con transiciones vacías. Aquí algo que olvidé comentar en el video anterior es que, bueno, tenemos este automata y aquí está la función de transición, ¿no? Con todas sus salidas. Y otra forma de representar es utilizar la matriz de transiciones. En este caso, pues aquí tenemos el alfabeto, el cual se va a ver representado de esta manera. Como aquí es un autómata finito con salidas con cadena vacía, hay que agregar una columna, ¿sí? O sea, tenemos una columna para cada elemento del alfabeto más una columna para la cadena vacía. Para poder aquí poner si un elemento, o si un estado, perdón, tiene una salida con alguna cadena vacía. Aquí, por ejemplo, si vemos la salida de Q0, pues entonces Q0 con el símbolo A va a tener salida hacia Q1. Por ejemplo, este está más interesante. Estamos en Q2 y con el símbolo B tenemos salida hacia Q2 y hacia Q3, las cuales están representadas aquí. Por ejemplo, en Q0 tenemos una salida con cadena vacía aquí. Entonces es lo que vamos a programar ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo se programan esas cosas? Bueno, el chiste aquí es utilizar la estructura de dato correcta. En este caso, vamos a utilizar una matriz, pero, pues bueno, es un arreglo, realmente es un arreglo de 3 dimensiones, donde vamos a tener aquí definida la cantidad de estados. Entonces vamos a tener una fila por cada estado. ¿Sí? Así como se ve en la matriz de transición, o sea, es una fila por cada estado, aquí la vamos a tener así. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener la cantidad de columnas, va a ser la cantidad de símbolos del alfabeto más 1. Entonces aquí va a ser cada símbolo del alfabeto y más 1, que es de la cadena vacía. Y por último vamos a tener a profundidad, ¿sí? La cantidad de estados. Aquí, por ejemplo, ¿por qué? Porque como es el producto potencia, o sea, tú lo que puedes hacer es decir, ok, B no va a tener salidas, por lo tanto, aquí en B, como no va a tener salidas en ningún estado, vamos a poner, ¿sí? Que con ningún elemento va a ir ni a C, o sea, que no va a ir hacia Q0, no sale hacia Q1, no sale hacia Q2 y no sale hacia Q3. Por ejemplo, aquí con A tenemos una salida hacia Q1, entonces vamos a decir que hacia Q0 no hay salida, hacia Q1 sí, hacia Q2 no hay y hacia Q3 tampoco hay. O sea, si te fijas, son banderas que te dicen hacia qué estado va a tener salida o no, ¿sí? Aquí dice que no va a salir hacia ningún estado y aquí, por ejemplo, con la cadena vacía dice que va a Q2, entonces hacia Q0 no hay, hacia Q1 sí, hacia Q2, perdón, hacia Q1 no tiene salida, hacia Q2 sí y hacia Q3 no tiene salida. Entonces tú lo que vas a hacer es que por cada estado vas a poner qué salidas tiene. Por ejemplo, aquí en Q1 con A tiene salida hacia Q1, entonces hacia 0 no hay, hacia 1 sí, 0,0. ¿Sí? Porque no tiene salida hacia Q2 ni hacia Q3. Entonces cada una de estas banderitas es Q0, Q1, Q2 y Q3. Espero haber sido claro con eso. Aquí, por ejemplo, con B tiene salida hacia igual. No tiene hacia Q0, tiene una hacia Q1, no tiene hacia Q2 y no tiene hacia Q3. Aquí con la cadena vacía no tiene ninguna salida hacia ningún estado, por lo tanto todas estas banderas se ponen en 0. Luego, aquí, ¿qué pasa en Q2? En Q2 tenemos una salida con A hacia Q2, ¿sí? Entonces, hacia Q0 no hay, hacia Q1 no hay, hacia Q2 sí hay, y hacia Q3 no hay, ¿sí? Esta, por ejemplo, con B tiene salida hacia Q2 y hacia Q3, entonces esta va a quedar diferente. Hacia Q0 no hay, hacia Q1 no hay, hacia Q2 sí hay, hacia Q3 sí hay. No tiene ninguna salida con la cadena vacía. Y aquí en este caso Q3 no tiene ninguna salida hacia ningún lado, entonces vamos a poner que no tiene salidas hacia ninguna parte. ¿Sí? Entonces de esta manera ya tenemos representado el autómata que vamos a
que vamos a procesar. Ahora lo que sigue es anotar los elementos del alfabeto que va a tener. En este caso siempre vamos a utilizarlos como caracteres. Y entonces alfabeto va a ser, ahora sí, vamos a... Miren, esto no es necesario que lo ponga, pero lo va a declarar ahí porque sí, mientras. Entonces el alfabeto va a consistir de... Y... no, y sí era carácter así. Espérenme. A y B. Ya tenemos ahí definido nuestro alfabeto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a irnos a la función main, a ver si me acuerdo de cómo se hacía eso. En este caso no le voy a poner que no reciba parámetros de la entrada. Y vamos a leer aquí una cadena, ¿sale? Vamos a ponerle palabra. Y vamos a declararla de tamaño 100, me parece que es buen tamaño. De tamaño 100. Y entonces vamos a ponerle aquí printf. Miren, me voy a hacer una pausa con el video para construir la función main. Al cabo que esa no es mucho. Bueno, ya estoy de vuelta aquí ya con la función main ya terminada. Tuve que agregar aquí la librería, el archivo de cabecera string.h porque tengo que hacer una operación con cadenas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a leer la cadena que vamos a probar. Y algo que es importante, como la función gets y fgets siempre te dejan ahí en la cadena el enter que metiste al pulsar enter, o sea, ese enter te lo guarda dentro de la cadena, entonces hay que quitarlo, ¿sí? Hay que quitarlo, entonces ya de esta manera lo quitamos. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a probar, a invocar la función probar palabra, ¿sí? Y aquí... Ahí no me acuerdo para qué era. Sí, aquí lo que vamos a marcar es el estado inicial y le vamos a poner la palabra que vamos a ir probando. En este caso me falta agregar un par de cosas. Me falta agregar el conjunto de estados finales. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo const int. Vamos a poner aquí finales. Y el conjunto de estados finales, bueno, pues como va a ser un arreglo. Y en este caso también podemos definir aquí con las directivas del preprocesador. Vamos a poner la cantidad de finales que son. Cantidad de finales, en este caso también son 2 estados finales. Y lo voy a escribir aquí nomás para que destaque poquito. Y vamos pues a poner los estados finales que va a haber. ¿Cuáles van a ser? Si mal no recuerdo, no me acuerdo en realidad, va a ser el estado Q1 y Q3. Entonces aquí vamos a poner el estado 1 y el estado 3. Ya tenemos listo entonces ahí la cantidad de estados finales, alfabeto. Y vamos a agregar, bueno, sabemos que el estado inicial va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces por eso le enviamos una cosa aquí que es 0, porque es el primer estado que vamos a visitar, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos con esa parte. Ahora sí vamos a pasar a escribir la función de probar palabra. Como es un autómata finito no determinista, tenemos que hacer uso, o conviene pues hacer uso de la recursividad para poder explorar todo el grafo, hacer un recorrido, ¿sí? De ese grafo, de ese autómata, encontrando para ver si al leer toda la cadena logramos dar con un estado final. Si no logramos dar con un estado final, después de probar todas las opciones posibles de recorrido, quiere decir que la cadena no es aceptada. Con esto que te estoy diciendo, damos a entender que el estado, que la programación, un autómata finito no determinista, no es eficiente. ¿De acuerdo? Siempre va a ser más eficiente programar un autómata finito determinista, lo cual vamos a hacer después. Pero bueno, mientras vamos a trabajar con esta función. Esta función nos va a regresar un entero, que básicamente es un booleano sí o no. Y bueno, aquí probar palabra. Y que va a recibir un entero que nos va a decir cuál es el estado actual, ¿no? Aquí vamos a poner el estado en el que estamos. Y va a recibir un apuntador, un carácter, porque esta lo que hace es que lee la cadena, la va leyendo carácter por carácter. Bueno, cuando estamos aquí, va a ponerse aquí, se me olvidó. Se lo pongo acá arriba, no es necesario, pero pues igual se lo pongo. Ya tenemos aquí nuestra función y cómo va a ser. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver bueno, como esto ya lo había programado antes en un libro que les había pasado, voy a estar copiando pedazos de código, ¿de acuerdo?
No más que sí va a haber que modificarlos poquito. Bueno, aquí tenemos que... Aquí lo que vamos a validar es si ya leímos toda la cadena, entonces ya no podemos seguir trabajando aquí. ¿Sí? Pero lo que tenemos que determinar es que vamos a regresar si el estado final después de haber leído toda la cadena, bueno, si el estado actual después de haber leído toda la cadena es un estado final. Sí, eso lo vamos a hacer con esta función de utilería que voy a escribir de una vez. Entonces aquí tenemos, vamos a validar si un estado es final o no, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a ponerle aquí el estado pues es un entero. Y vámonos pues para acá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a recorrer desde i igual a 0. Mientras i sea menor que la cantidad de estados finales, vamos a ir avanzando. Entonces vamos a recorrer el arreglo de finales, ¿sí? Si el arreglo de finales en la posición en la que estamos es igual al estado que yo le estoy mandando para probar, entonces es obvio que el estado actual es final, ¿sí? Si ya recorrí todo ese arreglo y no encontré ninguna coincidencia, quiere decir que este estado no pertenece al conjunto de estados finales. Entonces vamos a regresar un 0. Me gustaría saber si me expliqué bien o no. Y bueno, aquí ahora sí vamos a trabajar con la función recursiva que se va a encargar de estar haciendo todo ese recorrido. Esto, bueno, es parte de un libro en el que estoy trabajando, ¿sí? Y lo voy a... De hecho voy a copiar el código tal cual porque lo vamos a hacer muy parecido. Y nada más que hay que corregirle unas cositas. Bueno, primero que nada, vamos a validar pues que vamos a elegir la columna en la que vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer con esta función que se va a llamar posición. Y esta función posición va a recibir un carácter, ¿sí? O sea, el carácter con el que estamos trabajando lo vamos a anotar ahí. En este caso no es un apuntador, va a ser un carácter y ahorita van a ver cómo va a funcionar. Va a funcionar muy parecido a la función para ver si es final. Vamos a recorrer el autómata, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es recorrerlo. Entonces, bueno, desde int i igual a 0. Esto lo vamos a hacer para toda la cantidad de símbolos que vamos a tener en el alfabeto. Y más y listo. Entonces, igual, lo que vamos a hacer es que si aquí si el alfabeto en la posición i coincide con el carácter que yo estoy probando, entonces vamos a regresar la posición en la que estoy actualmente para decir que eso corresponde. Acuérdate que la columna 0 corresponde al primer elemento del alfabeto, o sea, la posición 0 también. ¿Sí? Entonces ya de esa manera, si yo, fíjate en lo que va a pasar aquí, si le di toda la vuelta aquí a posición, ¿sí? Vamos a, quiere decir que el alfabeto leído no pertenece al lenguaje y ya no puedo hacer nada, entonces tengo que generar un error. Aquí pues lo que voy a hacer es que voy a poner un fprintf y lo voy a mandar a salida de error a stder y por ahí si alguien sabe cosas sobre Linux y manejo de flujos de entrada y salida va a entender perfectamente por qué se utiliza stder. Bueno, aquí vamos a ponerle que aquí error, carácter no forma parte del alfabeto. Listo, ya mandamos aquí el mensaje error. Y vamos a hacer vamos a abortar la ejecución del programa. Vamos a ponerle un exit 1 para indicar que hubo una salida normal. Y aunque yo sé que esto no va a leer, supone que esta instrucción no va a ser alcanzada, pero luego a lo mejor me marca error por no ponerle, o un warning. De hecho me va a marcar un warning, pero no necesito ponerle retorno en esa función. Vamos a quitárselo. Ok, vamos a trabajar con esta parte de aquí. Ahora sí, bueno, vamos a saber en qué columna debemos de estar.
Y luego vamos a recorrer. Esto lo vamos a hacer para la cantidad de estados que tenemos. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es ver, como son banderas, aquí lo que tenemos que ver es si existe una salida hacia ese estado con esas condiciones de en qué estado estoy y qué carácter estoy leyendo. Entonces, como son banderas, ahí nos indica si hay salida hacia ese estado o no. Entonces lo que vamos a hacer pues es que recorriendo el autómata, nosotros ahorita estamos en un estado, ¿sí? En el estado actual. Ya tenemos la columna que debemos de atender, que en este caso es la columna correspondiente a un elemento del alfabeto. Y lo que sigue entonces es ver si para cada uno de estos estados existe salida. ¿De acuerdo? Si existe salida para uno de esos estados, vamos a, de forma recursiva, vamos a explorar ese camino y vamos a seguir probando la palabra por ese lado. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí se recibe un apuntador, un carácter. Pero aquí en main se manda la palabra completa, entre comillas. Pero acuérdate que el nombre de un arreglo no es más que un apuntador hacia la primera posición de ese arreglo. Entonces yo estoy diciendo aquí que simplemente le estoy mandando el carácter que sigue. ¿Sale? Luego sigue evaluar la transición con cadena vacía. ¿Qué pasa ahí? Que como no se lee un carácter, ahorita llegamos a esa parte. ¿Sí? Aquí, creo que ya la regué. Exactamente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer aquí es que la columna, aquí sería automata, ¿verdad? Lo que sigue aquí es que, bueno, estamos en el estado actual y aquí la columna que vamos a atender es la última columna, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, son dos símbolos, entonces es la columna 0 y 1. Y la columna 2 es la columna correspondiente a la cadena vacía. Eso tomando en cuenta que los arreglos, su índice comienza en 0, ¿sale? Entonces aquí vamos a la última columna, que es la correspondiente a la salida con cadena vacía. Y vamos a evaluar si para ese estado hay destino con transición de cadena vacía. Y ya, ¿sí? Entonces probamos la palabra con ese mismo carácter. Aquí, por ejemplo, sí se lee el siguiente carácter porque se leyó. En este caso no estás leyendo ningún carácter, entonces sigues en la misma posición sobre el arreglo, no lees un carácter adicional, ¿sí? O sea, con el mismo donde estabas, ahí te quedas. Ahora pues, aquí si lograste encontrar, esto significa que si probar palabra regresa verdadero, entonces tú ya regresas verdadero porque ya encontraste un estado final y lograste leer toda la cadena. O sea, esta es la condición que estás validando. Si ya leí toda la cadena y estoy en un estado final, entonces voy a regresar 1. ¿Sí? Si ya leí toda la cadena y no es estado final, voy a regresar un 0. Entonces en este caso, si ya después de seguir esa ruta logré aceptar la palabra, ya no tengo que buscar más, voy a regresar un 1, voy a regresar aceptado. ¿Sí? Por lo pronto creo que ya está. Vamos a guardar. Y ahí vamos a compilar. A ver qué nos dice. GCC AFN E.C. Y vamos a ponerle como salida AFNE. Me falta la O. Vamos a ver. Ok, sin errores. Aparentemente. AFNE. Vamos a probar, ¿de acuerdo? Estamos con que nos prueba cadenas que inician en A o terminan en B. Entonces vamos a poner una cadena que sabemos que sí va a ser ABBB. Inició en A, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser aceptada, ok. Vamos a ver una que termina en B. A ver, B. Bueno, una que termina en B. Ahí está. Cadena aceptada. Ahora vamos a probar una que no funcione. Vamos a probar una que sepamos que está mal. Una que inicia en A, ¿sí? Y termina en A. Cadena rechazada. Ahí por último la cadena mínima que sería B. Y
BA, eso sabemos que no jala, palabra rechazada. Así es como se programa un autómata finito con no determinista con transiciones vacías utilizando recursividad. Espero haber sido claro con este ejemplo y por lo pronto